lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 11 minutos. Ayer mi comentario de la mañana estuvo orientado a hablar del drama de la migración a propósito de la conmoción que ha causado la tragedia en la zona del Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia. La última información oficial que se tiene, lo que ha publicado la Cancillería ecuatoriana, confirma 22 ecuatorianos que iban en el bus que se accidentó, viajaban desde el Darién a Chiriquí en la ruta hacia Costa Rica. El comunicado señala que de esos 22 ecuatorianos, 5 son mujeres, 9 hombres, 4 niños y 4 adolescentes. Hablan de la activación del centro de atención telefónica, 101 consultas y atenciones a familiares hasta ayer que se emitió este comunicado. Y dentro de la información, la Cancillería reportaba que 8 ecuatorianos están heridos y están asistidos en casas de salud, 6 en situación estable y 2 ecuatorianos en estado crítico. Esta es la información oficial. Pero la organización 1-800 Migrante asegura que hay ecuatorianos fallecidos en el accidente de un bus en Panamá. No tenemos confirmación de fallecidos oficial. Me rijo a la información oficial y también a esto que ha señalado el 1-800 Migrante. Ayer en el programa del canal RTU, William Murillo daba cuenta justamente de aquello, que ellos, hablando con familiares, tienen referencias de que hay fallecidos, pero no tenemos información oficial sobre este tema. Abordemos justamente el drama de la migración, porque hay que analizarlo, no hay que dejar de lado el comentar y el explorar lo que está pasando con estos decenas, cientos, miles de ecuatorianos que en los últimos tiempos han procurado otra vez salir de su patria por una serie de factores, falta de condiciones de vida, búsqueda de mejores oportunidades, en fin. Un especialista en la materia, el doctor Jackson Ramírez, visita nuestra mesa de trabajo. Él es investigador, académico, antropólogo, está aquí con nosotros. Jax, bienvenido. ¿Cómo le va, doctor? Hola, muchas gracias por la invitación, consternado por la noticia que se hizo público el día de ayer, pero es algo que lastimosamente vemos cada cierto tiempo, una tragedia en torno a la migración de ecuatorianos y en general de latinoamericanos. Ahora, para nosotros los ecuatorianos, esta zona del Darién no es que era muy familiar, no es muy familiar. Nosotros tal vez cuando hemos escuchado de migración irregular, sabemos de personas que llegan a Centroamérica, llegan a Guatemala, tratan de llegar a México, cruzan el desierto y tratan de llegar a la frontera con Estados Unidos. ¿Qué es esta zona del Darién, para conocimiento de nuestra audiencia? Mira, Fabricio, para explicar la zona geográfica del Darién, lo importante es ver por qué los ecuatorianos están usando esta nueva ruta. Y aquí me meto a los temas de política migratoria para que los que nos ven y nos escuchan entiendan lo que está pasando. Para nadie es novedad que el Ecuador es un país de alta migración. Hemos tenido diferentes olas migratorias a lo largo de nuestra historia. En lo que va el siglo XXI, estas dos, la estampida migratoria de finales del 99, inicio del nuevo siglo, como todos recordarán, que tenía como principal destino Europa, España, Italia principalmente, y ahora que a partir de la reactivación, la reapertura, perdón, de las fronteras, después del cierre prácticamente a nivel mundial por la pandemia, muchos ecuatorianos optaron una vez más por migrar como una forma de salir de la crisis y yo te diría, siendo más crítico, de sobrevivir en este país tan convulsionado como señalábamos anteriormente. Los ecuatorianos siempre han tenido como destino Estados Unidos y a lo largo de la historia ha cambiado la forma de llegar a Estados Unidos. Un primer grupo en su momento directamente por avión, cuando no había tanta complicación de sacar una visa, pero a partir del 2018 que México retira la visa para los ecuatorianos, la ruta era vía México. Entonces era Quito, Guayaquil o La Tacunga, el aeropuerto de La Tacunga, que también se abría para vuelos charter. Llegaban a algún punto de México y de ahí se conectaban con las cadenas y redes de pasadores. Porque había libre ingreso a México. Libre ingreso a México. Como en su momento hubo libre ingreso a los países de la Unión Europea en la estampida del 99-2000, ¿no? Hasta el 2003 que nos imponen la visa. Por eso es importante el tema de las visas. Estados Unidos, al ver el incremento de ecuatorianos,
hace lo que se llama en los estudios migratorios una externalización del control. Es decir, pide a los países fronterizos, en este caso México y Guatemala, que impongan visa a los ecuatorianos. Cuando se impone visa a los ecuatorianos, que ocurre en septiembre del 2021, siempre con esta idea desde los estados de pensar que una visa detiene las migraciones, lo que ocurre es justamente un reacomodo, un cambio de las formas de llegar, de las formas de migrar a Estados Unidos. Es decir, ya no van por avión hasta México, sino que empiezan a utilizar o países de Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua, y en el último año lo que vimos fue, para sorpresa de todos, que los ecuatorianos están yendo por tierra desde acá, desde nuestra patria, hasta Estados Unidos, pasando 7 países. Entre ellos, el principal obstáculo, ahora el primer obstáculo más bien dicho, es la frontera Colombia-Panamá, la conocida como la selva del Darién, el tapón del Darién, porque es un lugar selvático, como su nombre lo indica, tanto así que cuando se construyó la Panamericana, que cruza todo nuestro continente, es el único punto geográfico en donde no se pudo hacer la carretera, por lo inhóspito del territorio, para que la gente dimensione lo que estamos hablando. O sea, no es que ahí tenemos un puente como el de Rumichaca y controles migratorios, no tenemos ahí. Es una frontera natural que no hacía falta poner ni muros, ni puentes, ni nada, porque es una barrera natural impasable. Pero eso que acaba de decir Jack Ramírez, sobre que hoy frente a estas complejidades, hay gente que en su desesperación trata de hacer este viaje a Estados Unidos vía terrestre, pasando 7 países, es brutal. Es brutal. Es tremendo. Fabricio, y sobre todo porque vemos con este cambio de ruta, que también a lo largo de la historia se ha cambiado. Recuerda que hace 20 años hablábamos de la ruta marítima, ¿no? Que salían por la costa de Manabí, sobre todo, y se iban por barco hasta la frontera Guatemala-México, hasta el puerto de Ocos, y de ahí se internaban por todo México, ¿no? Ahora vemos esta nueva ruta, pero a diferencia del pasado, recordemos que cuando se iban por México o por avión por Centroamérica, el paquete para poder llegar a Estados Unidos, ayudado por esta red de pasadores y coyotes, estaba entre 15,000 y 17,000 dólares, ¿no? Ahora el ir por las personas que están yendo por tierra son personas de un nuevo perfil, de un nuevo estrato social. Estamos hablando de personas con menos nivel económico, de clases sociales pobres. Antes no veíamos ese perfil. Antes eran gente que tenía una capacidad de endeudamiento, que tenía una capacidad de vender su carro, su terreno, sus animalitos, la gente que viene del campo para poder migrar. Ahora vemos que son gente de muchísimo menor nivel económico, que están arriesgando su vida yéndose por tierra en un viaje que puede costar 2,000, 2,500 dólares, a diferencia de esos 17,000, 15,000 que te cuesta por las otras vías, lo que nos dice que muchas de las personas que están saliendo lo están haciendo porque ven en la migración la última opción, ¿no? Hace poco salió también un artículo muy interesante de una colega en el Diario del País, que era dramático el relato que ella recogió de migrantes en tránsito por el Darién, porque señalaba este tema que no veíamos antes en las causas de la migración, Fabricio, que tiene que ver con la inseguridad y la violencia. Siempre uno de los motivos para migrar de la población tuvo que ver con la economía, con la falta de empleo, con haber disminuido sus ingresos, es decir, todo este componente más económico. Pero ahora se suma a esa descomposición económica la descomposición social que hemos vivido en los últimos 2 años, sobre todo en el último año, con el incremento de muertes. El año pasado cerramos con alrededor de 4,500 muertos, según datos de la policía. No recuerdo cuántos feminicidios. Todo este drama que vivimos a diario de la inseguridad está siendo ahora un factor por los cuales la gente migra, ¿no? Las vacunas, Fabricio. Mucha gente te dice ahora, y yo ya no puedo tener ni mi negocio, ni mi tiendita, ni mi pequeño emprendimiento, porque me están vacunando, ¿no? Y están vacunando en la ciudad. Ya no estamos hablando de las periferias, que siempre ha pasado, sino en las grandes ciudades vemos la vacuna. Ahora, coge y se va. Ahora, yo he leído también tonterías, y perdón que lo diga de esta manera, pero a veces, digamos, hay gente que escribe o dice cualquier cosa.
Hace poco, sobre otro drama migratorio, alguien decía, no entiendo por qué la gente migra. Si tienen $15,000 para dar al coyotero, ¿por qué no utilizan esa plata para invertir en un negocio? O sea, como si la gente que trata de migrar en esta desesperación tuviese la plata guardada bajo el colchón. Claro. Y lo que hace es el coyotero, le presta al chulco esa plata, pero una vez que llega tiene que pagar, correcto, incluso hipotecando sus bienes, su casita, su camioneta, etcétera. Tal cual, correcto. Así funciona, ¿verdad? Tendrán. O sea, no es que tienen debajo del colchón la plata. Y aparte, Fabricio piensa que ahora también otra diferencia con la estampida de inicio del nuevo siglo es que antes salían primero más mujeres, en esto que se llama la feminización de la migración. Salían ellas, tenían más posibilidad de conseguir trabajo, sobre todo en Europa, en España, en Italia, en el cuidado de niños, de ancianos, servicio doméstico, etcétera. Ahora lo que vemos es la migración en unidades familiares, es decir, se van grupos de toda la familia, que esto implica $60,000, si ya hablamos de una familia de 4 miembros. Entonces nadie tiene esta plata, muy pocos ecuatorianos tienen esta plata en el colchón. Lo que sí tienen es pequeños ahorros, como te digo, venden su carrito, $10,000, $8,000, con eso hacen la primera plata, los primeros pagos, y de ahí cuando llegan, toda la plata de su trabajo va primero a pagar la deuda, ¿no? Que la deuda con intereses, ya sabemos cómo funciona el chulco, y después de eso sí empieza a llegar la plata de las remesas para las familias y los familiares que se quedaron. Entonces no es que tienen los 60,000 para ponerse un negocio ni los 15,000. Pero ahí estamos hablando si es que lograron llegar. Claro. ¿Qué pasa con la gente que le paga al coyotero, que hace todo esto que acaba de señalar Jack Ramírez, pero no logra el objetivo y le toca regresar? Por lo general, cuando uno hace esta negociación todo verbal con estos prestamistas, chulqueros, coyoteros, siempre la negociación es 3 viajes, ¿no? Hacemos 3 viajes y ahí terminaría la negociación. Entonces dan como la posibilidad de hacerlo. Y la mayoría lo logra, Fabricio. Pese a todos los controles que vemos y pese a todos estos dramas que cada día aparecen más, la mayoría de ecuatorianos logran pasar todas estas trabas. Los datos de ecuatorianos con encuentros en la frontera de México, Estados Unidos, encuentros con la Border Patrol, con la patrulla fronteriza estadounidense, llegaron a 90,000 encuentros, ¿no? Pero esa población no es que son deportados. Si vos te fijas, el número de deportados por año llega a los 5,000, 5,500 en cada uno. O sea, no hay una relación entre el uno y el otro. No, porque hay un juego del gato y el ratón. La policía les encuentra, les lleva a México, en México les sueltan y vuelven a intentar, ¿no? Entonces hay todas unas dinámicas que saben perfectamente cómo transar, si tú quieres, con las policías migratorias y lo vuelven a intentar. Yo hice, en una de las últimas entrevistas que hice con migrantes en tránsito en México, me hablaba un señor que tuvo 7 intentos para cruzar. En 6 ocasiones lo encontraron, lo regresaron a la frontera con México y a la 7ª vez logró pasar. Entonces, los que ya llegan prácticamente a la frontera México-Estados Unidos están a un pasito de lograrlo, salvo que pase estas tragedias como la que vimos también hace pocos días, de un padre de familia que se ahogó en el río Bravo, sobrevivió la mujer y el niño. Evidentemente lo que tienen que hacer es brutal, y perdón que use esta expresión. No solo es la selva del Darién, lo que estamos hablando ahora, el paso por Centroamérica y México es absolutamente peligroso. Recuerden que ahí hay muchas pandillas, muchas mafias que están también a la caza literal de migrantes para también pedir la vacuna. Se reportan violaciones a mujeres, extorsiones, pasar la última parte de la selva en la frontera de Estados Unidos-México también es un lugar muy inhóspito, hasta tratar de llegar al otro lado. Entonces, solo imaginemos lo grande de nuestro continente y lo que ahora tienen que hacer este recorrido a pie. Y cierro con este dato. Escuchaba a las autoridades de Panamá señalar que en lo que va del año 2023 ya los ecuatorianos le superaron a los venezolanos
en el tránsito por esta vía, por el tapón del Darién. Eso me comentaba Jefferson Díaz, colega periodista venezolano radicado acá en el Ecuador. Él me decía que por primera vez los ecuatorianos superaron a los venezolanos, que en los primeros 40 días del año hay como 8,000 y pico de casos sobre 3,500 más o menos de venezolanos. Que te indica que no ha disminuido la migración, que estamos justamente lo que yo llamo en la estampida migratoria 2.0. Y decir que esta ruta, que para nosotros los ecuatorianos es nueva, ya se venía usando en el pasado con anterioridad, pero sobre todo por una población también muy marginada en América Latina, que tiene que ver con los migrantes haitianos. Los haitianos que también tuvimos, recordarás hace tiempo atrás, la presencia acá en el Ecuador y que después viajaron a Brasil, a Chile. Esa población que estaba sentada en Brasil y Chile sobre todo ha decidido salir de estos países y empiezan nuevamente a migrar, subiendo por todo el Pacífico, pasando por Ecuador como tránsito, y utilizaban el llamado tapón del Darién. Es a esta ruta abierta por los haitianos que se suman los venezolanos, los ecuatorianos y otros grupos. Frente a todo esto que está explicando un conocedor de la materia como Jacques Ramírez, yo le pregunto, ¿es utópico este concepto de la ciudadanía universal? No. Lo que pasa es que depende mucho de la voluntad política en torno a qué decisiones y qué enfoque tomar para el tema migratorio, ¿no? Los países lo que han decidido es cerrar sus fronteras. Los países, sobre todo los de recepción de inmigrantes, lo que han decidido es el enfoque de seguridad y control, ¿no? Poner más muros, poner más mallas. El ejemplo claro era el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tenía una política de cero tolerancia con la migración. Y esas políticas, por más radicales que sean, no van a parar la migración. Entonces, lo que le queda a las personas es buscar estas vías alternativas para migrar. La migración no se va a detener, Fabricio, porque ponen un muro, porque ponen una valla, porque ponen una visa. Se ha demostrado en este caso que estamos hablando hoy, y te puedo hablar en casos de Europa y de varias partes del mundo. Lo que se tiene que pensar es un nuevo enfoque de política migratoria. Mira, Estados Unidos necesita mano de obra. Necesita mano de obra, y mucho más después de la pandemia, ¿no? Quedaron nichos laborales que la población nativa, como se dice, no quiere ocupar. Por eso Estados Unidos acaba de cambiar su política migratoria y ha abierto cupos de migración para ir por la vía regular con visa para países de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Los tres primeros vinculados a temas ideológicos, diciendo que son gobiernos totalitarios, dictatoriales o totalitarios. Se les ha abierto 30,000 visas mensuales a estos países, ¿no? Y Haití, obviamente, por sus condiciones de pobreza estructural, también entró en el paquete. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con los colombianos? ¿Qué pasa con los ecuatorianos, los brasileños, los bolivianos, ¿no? Entonces, sí, saben que se necesita esa mano de obra, pero no quieren abrir porque es un tema muy delicado políticamente en Estados Unidos hablar de la migración. Entonces, muchos de los estudios que trabajan este tema te dicen que no habría mayor dificultad si es que se cambia el enfoque hacia un enfoque más aperturista y hacia un enfoque de ciudadanía universal, que sería lo que nosotros planteamos en nuestra Constitución de Montecristi. ¿Es factible? No hay voluntad política. Correcto, Jacques. Pues solamente para cerrar, ¿no? Jacques Ramírez, que es un conocedor de la materia, nos ha traído este libro, Políticas, Burócratas y Migrantes, análisis desde la antropología del Estado, hablando justamente sobre, entiendo, el fenómeno migratorio también en este libro, Jacques. Así es un libro reciente que se publicó en Argentina el año pasado y acaba de salir esta semana el libro para Ecuador, publicado por la Universidad de Cuenca Press. Correcto. Jacques, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. Para hablar de este tema y entender lo que está pasando, el fenómeno migratorio que estamos viviendo acá en el Ecuador, más allá de la coyuntura, solidaridad absoluta con los familiares, con los migrantes ecuatorianos afectados, pero el análisis no debe ser solamente coyuntural ni epidérmico, debe ir mucho más allá. Lo comentamos ayer en este espacio, el drama de la migración del cual no debemos mirar a otro lado. Gracias a nuestro invitado, el doctor Jacques Ramírez, aquí en A Primera Hora, 8:30, pausa. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.